Desastre en una cita a ciegas. Una mesera dejó una nota, ella no es quien crees. Un piano suave flotaba entre copas y murmullos. El restaurante, en pleno centro, brillaba con luz dorada, hecho para primeras impresiones. Ethan Black entró acomodándose el puño de su traje azul marino. A sus 35, era de los CEOs más jóvenes del estado, admirado por su visión y su control, y aún así esa noche se sentía fuera de lugar. Odiaba las citas a ciegas, pero su mejor amigo insistió, es distinta. Date la oportunidad. Ethan fue más por cortesía que por emoción. La anfitriona lo condujo a una mesa junto a la ventana. Ahí estaba Sabrina, sonrisa perfecta, postura elegante, vestido rojo, encanto ensayado. Le extendió la mano como si todo estuviera calculado. ¿Ethan? Tenía ganas de conocerte. Él respondió con educación, Sabrina, un gusto. En minutos, ella hablaba de su empresa como si la hubiera estudiado, titulares, cifras, inversiones, todo con precisión inquietante. Reía donde debía, sonreía a tiempo. Pero algo se sentía falso. Sus ojos eran fríos, y una y otra vez miraba el celular, tecleaba rápido y lo dejaba boca abajo. Ethan seguía la conversación, pero el instinto ya le picaba. Algo no cuadraba. Entonces la vio, una mesera joven moviéndose con calma, uniforme impecable, mirada alerta. Rubia, sin adornos, con esa belleza silenciosa que no grita pero se queda. Emily Hart. Y Emily lo notaba todo, gestos, pausas, miradas. Emily ya había visto a Sabrina antes de que Ethan llegara. No estaba sola. Estaba con un hombre de saco negro. Escuchó lo suficiente para sentirse inquieta, lo suficiente para entender que esa cita era una trampa. Cuando Sabrina se levantó al baño, Emily se acercó. Ethan alzó la vista, sorprendido. Ella dejó una nota doblada junto a su vaso, ella no es quien tú crees. Ethan se tensó. Emily se inclinó, voz baja y firme, la vi con un hombre llamado Daniel. Hablaban de acercarse a ti, sacarte detalles de proyectos y ayudarte a hundir tu empresa. No lo conozco, pero no podía hacer como que no escuché. Y se fue, como si nada. Ethan se quedó inmóvil, rozando el papel. No mostró reacción. Con la misma calma con la que cerraba acuerdos, deslizó la nota a un lado, como si fuera un recibo. Por dentro, todo había cambiado. Sabrina volvió con su sonrisa intacta, segura de que aún mandaba. Ethan le devolvió una sonrisa cálida, impecable. No la confrontó. No preguntó. Solo escuchó. Y ahora cada palabra sonaba distinta, como soltaba nombres de altos cargos, como se equivocaba en fechas y lo cubría con risas, halagos y un toque ligero en la muñeca. Ethan ya no estaba siendo encantado. Estaba midiendo. Notó el ángulo del teléfono cuando ella creía que él no miraba, los dedos tecleando bajo la mesa, esa habilidad para esquivar preguntas simples. Todo era demasiado pulido, demasiado ensayado. Entonces vibró su celular. Un video corto y borroso de las cámaras del restaurante, enviado por una fuente discreta. Un favor silencioso. En la grabación, Sabrina estaba en el mismo lugar y el hombre del saco negro se inclinaba hacia ella, hablándole muy cerca. No había coqueteo. Había urgencia. Plan. Ethan pausó el video y se quedó mirando el cuadro congelado. Ya no era sospecha. Era confirmación. Alzó la mirada despacio, el rostro imposible de leer. La cena terminó sin gritos, sin acusaciones, sin escena. Solo el cierre exacto de una noche que ya había servido. Cuando llegó la cuenta, Ethan se puso de pie y abotonó el saco con calma. Entonces la miró de verdad. Firme. Fría. Definitiva. Gracias, dijo en voz baja. Pero no vamos a volver a vernos. Sin drama. Sin enojo. Solo una verdad elegante, más dura que cualquier insulto. Sabrina vaciló un segundo, sostuvo su sonrisa como escudo, pero lo entendió. Se levantó, tomó el bolso con rigidez y se alejó con un taconeo seco. No miró atrás,
Pero Isen sintió la derrota en su espalda, la había vencido el silencio. Isen se quedó quieto un instante. No mencionó la nota. No dijo el nombre de Amelie. Ella ya había arriesgado demasiado. Cuando el restaurante recuperó su ritmo, Isen giró hacia la barra. Amelie limpiaba una charola, fingiendo concentración, pero el cuerpo tenso la delataba. Él se acercó como un cliente más a punto de irse y dejó el menú con suavidad en el mostrador. Amelie alzó la vista, insegura. Isen sonrió, tranquilo, sincero. Sin explicaciones, sin preguntas, solo un gesto. ¿Ya tomaste café esta noche? Ella parpadeó, sorprendida, y negó apenas. Isen señaló una mesa pequeña junto a la ventana, la misma donde todo acababa de romperse. No era una jugada ni un favor. Era gratitud, ofrecida sin ruido. Emily dudó un segundo, y lo siguió. No dijeron nada, pero algo empezó a cambiar. Algo silencioso. Algo real. Y Isen lo supo. Esa era la única verdad que valía la pena llevarse de esa noche. La lluvia golpeaba suave el toldo del café. La tarde caía gris, pesada. Isen estaba frente a Amelie con el espresso intacto, pero con la atención completa en ella. Amelie se sentaba recta, manos alrededor de una taza sencilla. El cabello rubio aún húmedo en las puntas, mechones escapando de su coleta. Ya no había uniforme, suéter claro y jeans. Simple. Sin máscaras. Gracias por lo del otro día, dijo Isen tras un silencio. Emily lo miró sin rodeos. No podía hacer como que no vi nada. No era tu lugar, murmuró él. Si lo era, respondió Isen, calmado. Hablaste cuando casi nadie lo hace. Emily se encogió de hombros. Tal vez ya había demasiada gente usada y tirada. Isen se inclinó un poco. Eso suena a experiencia. Amelie tomó un sorbo antes de soltarlo. Mi mamá está enferma desde hace años. Trabajo doble turno. Este café de día, una tienda de noche. Así la llevamos. A Ethan se le frunció el ceño. Es demasiado. Emily soltó una risa suave, cansada. Lo es. Pero haces lo que tienes que hacer cuando alguien que amas te necesita. Él bajó la mirada a sus manos, dedos finos, piel áspera, pequeñas marcas, una quemadura leve. Manos que trabajaban. Manos que cargaban vida. No entiendo cómo alguien como tú notó algo así, dijo Isen. La mayoría habría seguido con su turno. Amelie apartó la vista un instante. Yo noto a la gente. Es difícil no hacerlo cuando lo sirves todo el día. La mayoría habla y nunca escucha. Aprendes a leer lo pequeño, el tono, la mirada, el momento exacto. Esa mujer no estaba enamorada, estaba controlando. Isen la miró con respeto silencioso. No había amargura, solo claridad. Eres muy lista, dijo. Amelie soltó una risita. ¿Es tu manera de decir que no parezco el tipo? Lo digo como cumplido, respondió él, sincero. Emily asintió, rozando el borde de la taza. Ya no sueño en grande. La vida se hizo pequeña cuando mi mamá enfermó. Solo voy día a día, pago cuentas, e intento sonreír. Isen guardó silencio. Algo en ella tocó una parte suya que llevaba años cerrada, esa parte que aún recordaba lo que era luchar por lo que importa, querer sin pedir nada a cambio. Te mereces más, dijo en voz baja. Amelie le sostuvo la mirada. Tal vez. Pero no estoy esperando un milagro. Se instaló un silencio. La lluvia llenó el espacio entre los dos. El celular de Amelie vibró. Miró la pantalla y su expresión cambió apenas. Tengo que regresar, dijo, poniéndose de pie. Isen se levantó también. Déjame acompañarte a la esquina, dijo Isen. Emily negó suave. Está a una cuadra. No tienes que hacerlo. Lo sé. Se quedaron bajo el toldo un segundo, más de lo necesario. Él la miró, ella le sostuvo la mirada. Sin promesas, sin coqueteo.
Solo algo quieto en el aire húmedo. Gracias por el café, dijo Amelie, casi sonriendo. El siguiente va por mi cuenta, respondió Isen. Emily se fue bajo la lluvia, pasos ligeros, espalda recta. Isen la siguió con la mirada hasta que dobló la esquina y aún así tardó en soltarla. Un café nunca le había parecido tan importante. El lunes amaneció gris. Tráfico pesado. Isen, impecable en su traje azul marino, manejaba su auto negro con la mente en una reunión clave con accionistas. Tomó una calle más tranquila junto a un parque y entonces la vio. Una mujer mayor con bastón tropezó y cayó de espaldas contra el concreto. Algunos miraron y siguieron de largo. Nadie se detuvo. Isen se orilló y salió corriendo. Señora, ¿está bien?, preguntó, llamando a emergencias. Ella temblaba, respiraba corto. Isen se agachó y le puso una mano firme en el hombro. Tranquila. Ya estoy aquí. La llevo al hospital. Al escuchar que la ayuda tardaría, decidió actuar. La cargó con cuidado, la acomodó en el asiento trasero y le sostuvo la cabeza con su saco doblado. En urgencias la recibieron de inmediato. Una enfermera le dio una tabla. ¿Puede llenar esto? Usted figura como quien la trajo. No sé su nombre, admitió Isen, pero aquí está mi contacto. Firmó y se quedó un momento en la sala de espera, viendo ese ritmo raro de prisa y calma. Algo dentro de él se aquietó. Cuando se levantó para irse, escuchó un sollozo contenido. En una silla de plástico estaba Amelie Hart, coleta improvisada, ojos rojos, manos apretando el abrigo como si así pudiera dejar de temblar. ¿Usted es la hija de la señora que acaba de entrar?, preguntó la enfermera. Emily asintió, sin voz. Isen se quedó quieto un segundo y luego caminó hacia ella, como si algo más fuerte que la lógica lo empujara. Amelie levantó la vista y sus miradas chocaron. Tú, susurró, quebrada. Tú la trajiste. Isen asintió apenas. La vi caer. No podía pasar de largo. Emily se puso de pie de golpe, tensa. Yo, no sé cómo agradecerte. Iba tarde, mi segundo trabajo. A veces mi mamá sale a caminar cuando yo no estoy. Se le quebró la voz y giró el rostro. Isen sacó una tarjeta y se la dejó en la mano, con cuidado. Si alguna vez necesitas algo, dijo bajo, no dudes. No hubo lástima ni discursos. Solo esa sinceridad limpia. Amelie bajó la mirada a la tarjeta, los dedos le temblaban. Lloraba por el susto, y por esa bondad que la desarmaba. Espero que tu mamá se recupere pronto, añadió Isen, suave pero firme. Luego se apartó, dándole espacio. Emily se quedó inmóvil, mirando ese nombre como si no fuera real. Nunca imaginó volver a verlo así. El hombre que una noche la escuchó y le creyó, era el mismo que acababa de salvar a la persona más importante de su vida. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quiso. En ese pasillo de luces frías, algo cambió entre ellos. No hacía falta decirlo, no era solo coincidencia. Era una conexión. Isen intentó volver a su rutina de juntas, números y voces medidas. Pero ya no era el mismo. El rostro de Amelie se le metía en la cabeza sin permiso, una y otra vez. No solo por su valentía, sino por esa resistencia tranquila con la que seguía de pie. Por eso pidió una revisión discreta a alguien de su equipo de seguridad. Nada invasivo. Con respeto. Solo quería entender de dónde venía. Lo que encontró lo dejó en silencio. Amelie vivía en un departamento pequeño a las afueras, en un barrio que él nunca pisaba. Edificio viejo, paredes delgadas, tuberías fallando. 2 trabajos, café de día, limpieza de oficinas de noche. Y aún así, los fines de semana hacía voluntariado enseñando a niños a leer y escribir. Sin vacaciones, sin pose, sin glamour. Sin novio. Solo familia, trabajo y comunidad. Pasaron los días. Isen no la buscó, pero empezó a estar atento. A veces pasaba cerca del café. A veces miraba el celular como si esperara un mensaje que nunca llegaba.
Hasta que una tarde lluviosa la vio de nuevo. Emily estaba afuera de una farmacia, cansada, abrazando su bolsa. Un guardia mayor batallaba con su paraguas, empapado. Emily lo cubrió con el suyo y esperó con él hasta que llegó el camión. Cuando el guardia subió, ella ya estaba empapada. Y siguió caminando, sin quejarse. Isen se fijó en sus zapatos, gastados, cuarteados, uno roto. Y ella, como si nada. Se le apretó el pecho. No era lástima. Era algo más cálido, casi doloroso. Le recordó a su hermana, la que se fue años atrás, amable, de voz suave, siempre pensando en otros. Isen creyó que jamás volvería a ver esa clase de persona. Hasta ahora. Esa misma noche volvió al café. Emily estaba tras el mostrador, amarrándose el mandil. Al verlo, se tensó. Isen sonrió apenas. No vengo a hacerlo incómodo. Emily respiró. Isen apoyó una mano en el mostrador y la miró directo. ¿Considerarías trabajar en otro lugar? Emily parpadeó. ¿Perdón? Necesito a alguien como tú. No para servir café. Para algo que de verdad importe. Emily frunció el ceño, confundida. ¿Qué tipo de trabajo? La división de responsabilidad social de mi empresa está creciendo. Necesitamos a alguien que entienda a la gente, que vea lo que otros no ven, alguien que de verdad se preocupe. Y tú no perteneces detrás de un mostrador. Perteneces donde puedas construir algo. Emily lo miró como si no estuviera segura de haber escuchado bien. ¿Por qué yo?, preguntó, bajito. La voz de Isen se suavizó. Porque me ayudaste sin saber quién era. Y sigues ayudando a otros todos los días. Ese tipo de carácter no se enseña. Emily bajó la mirada y la levantó otra vez, con algo frágil pero firme brillándole en los ojos. ¿Puedo pensarlo? Claro, dijo Isen. Pero espero que digas que sí. Y se fue sin presión, sin contratos, dejando solo una cosa en el aire, esperanza. La esperanza de que esa mujer, que ya le había cambiado el rumbo sin hacer ruido, pudiera entrar a algo más grande. Días después, el lobby de Blake & Co. La recibió con mármol pulido y luz suave. Emily avanzó con pasos cautelosos entre trajes, tacones y prisa. Apretaba su nueva credencial contra el pecho, asistente administrativa, división de RSE. 3 palabras que le movieron el piso a su vida. Sus primeros días fueron silenciosos. Hablaba poco, tomaba notas, escuchaba. Pero en la primera semana ya se notaba, orden, calma bajo presión, y esa forma de hacer que hasta los practicantes se sintieran vistos. Isen la observaba a distancia. No era como los perfiles corporativos que solía contratar. Emily saludaba al conserje por su nombre. Llevaba café a los guardias del turno nocturno. Se ofrecía para lo que nadie quería. Y lo que más lo marcó fue esto: cada tarea, grande o pequeña, la hacía con el corazón completo y una claridad rara de encontrar. La primera vez que trabajaron de verdad juntos fue en un evento benéfico para niños con pocas oportunidades. La planeación era un desastre. Proveedores cancelados, un patrocinador fuera, la sala de juntas al borde del estallido. Emily no hizo ruido, abrió su libreta de contactos, consiguió un servicio local de comida y reunió voluntarios del centro de lectura donde antes ayudaba. El evento se salvó. En el parque hubo risas, caritas pintadas, globos y manos pegajosas. Isen la vio sonreír mientras le amarraba la agujeta a una niña. Más tarde, un periodista le pidió un comentario. Isen solo señaló a Emily. Ella es la razón por la que hoy pasó. Luego llegó una crisis en redes, una foto mal interpretada se volvió viral y acusó a la empresa de lucrar con la caridad. PR entró en pánico. Emily se quedó hasta tarde, ordenó hechos, reunió testimonios y escribió una respuesta serena, humana, difícil de atacar. A las 2 de la mañana, Isen leyó su reporte y sintió otra vez ese tirón en el pecho, como si algo dentro de él se acomodara. Después vino la recaudación escolar. Calle cerrada, juegos, música, familias.
Amelie se movía entre todo con el portapapeles, resolviendo y animando a los niños tímidos. Isen la miraba reír con un niño que acababa de ganar un oso de peluche. Y entonces, el caos, un niño corrió tras un globo y se lanzó a la calle justo cuando un coche dobló rápido. Nadie reaccionó. Amelie soltó el portapapeles, lo alcanzó y lo empujó a la banqueta por pura intuición. El auto frenó a centímetros. Amelie cayó. Rodilla al pavimento, manos raspadas, sangre. Isen llegó corriendo. En el hospital, ya vendada, ella intentó restarle importancia. Isen, de pie junto a la cama, no pudo ocultarlo. Me asustaste, dijo, con la voz temblándole. Era solo un niño, yo no podía. Lo sé, la interrumpió. Pero no vuelvas a hacerlo sin que yo esté contigo. Y ahí, por primera vez, Amelie no vio al CEO. Vio a un hombre que de verdad la quería a salvo. Días después, el jardín de la casa de Isen parecía detenido en luz dorada. Amelie llegó tomada del brazo de su madre y se quedó mirando la calma, flores, senderos, una fuente murmullando. Es hermoso, susurró. Isen apareció sin traje, solo con un suéter azul. No intentaba impresionar. Solo estar. Saludó con calidez, y cuando la señora Hart lo llamó señor Blake, él sonrió. Dime Isen. Y gracias por criar a alguien tan extraordinaria. Emily se sonrojó. Le pesaban los halagos, sobre todo los que sonaban demasiado grandes. La cena fue sencilla, cálida, de hogar. Emily se fijó en todo, Isen sirvió primero a su madre, escuchó de verdad, preguntó sin soberbia. Poco a poco, la señora Hart se relajó, hasta sonrió. Con el té en la mano, soltó una historia. Cuando Amelie tenía 8 años, solo teníamos un abrigo para las dos. Emily se puso roja al instante. Su madre siguió, un día volvió sin el abrigo. Se lo había dado a una niña que tenía las manos azules del frío. Amelie murmuró que no fue para tanto, que se pusieron suéteres una semana. Su madre negó con la cabeza. Fue todo. A Isen se le apretó la garganta. Miró a Amelie como si la descubriera otra vez. Cuando el aire enfrió, salieron a caminar. El jardín se llenó de luces suaves y luciérnagas entre los setos. Isen guardó silencio, hasta que lo dijo, como si le costara soltarlo. Cambiaste la forma en que veo el mundo. Emily lo miró, sorprendida. Isen respiró hondo, él había vivido de lógica, de tratos y riesgos. Pero ella invertía en personas sin hacer ruido, todos los días, y eso lo cambiaba todo. Yo solo hago lo que puedo, dijo Amelie. Isen se detuvo. Antes creía que la bondad era debilidad, hasta que te conocí. Tomó su mano con suavidad. Amelie lo miró sin miedo. Y en ese silencio, entre el murmullo de la fuente y el aroma de gardenias, se vieron de verdad, no el CEO, no la mesera. Solo Isen y Amelie. Un año después, la división comunitaria de Blake & Co. Era otra, más humana, más luminosa, llena de proyectos con corazón. Amelie, ahora directora de impacto comunitario, coordinaba programas y apoyos sin perder su sencillez. Su madre estaba mejor, volvía a reír, y a veces llevaba galletas a la oficina. Y Lily, la sobrina de 7 años de Isen, se pegó a Amelie como si por fin hubiera encontrado calma, paciencia, hogar. Amelie le hacía trenzas en los descansos, y Lily sonreía como si eso fuera todo lo que necesitaba. Isen también cambió. Seguía tomando decisiones difíciles, sí, pero su vida ya no giraba en torno al control. Giraba en torno al sentido. Y el sentido tenía un nombre, Amelie. Una tarde de otoño, Isen le pidió verla para un café. Solo tú y yo. Amelie creyó que era trabajo. Se equivocó. Volvió al mismo café, con la misma luz cálida, el mismo aroma. El corazón se le apretó. Isen la esperaba en la mesa de la esquina. Junto a su taza había una nota doblada. La abrió con dedos temblorosos. Es exactamente quien yo esperaba que fuera. Isen se puso de pie y sacó una cajita de terciopelo.
Un anillo sencillo, elegante. Me salvaste esa noche, y cada día después. ¿Quieres construir esta vida conmigo? Emily lloró y luego rió, una risa luminosa. Sí, pero solo si esta vez tú pagas el café. Ethan la abrazó. Afuera, el sol bajaba y la luz dorada atravesaba las ventanas. El lugar que empezó con una advertencia terminó siendo un inicio limpio, confianza, sanación y un amor que creció despacio, pero imposible de romper. Y así, lo que empezó con una nota de alerta terminó con una promesa para siempre. Si esta historia te calentó el corazón y te recordó que la bondad todavía cambia vidas, quédate con nosotros en Soul Story Stories Channel. Aquí cada historia está hecha para inspirar y sanar. Dale like, comparte y suscríbete. Hasta la próxima. Sigue creyendo en el amor, en la bondad y en las segundas oportunidades.